Bien, Buenos días, entonces, profe. buenos días. Bueno, entonces en la última reunión estuvimos hablando sobre funciones de dos variables, ¿cierto? Y en particular estábamos tratando un ejemplo, que si no me engaño era una función así. F que depende de las dos variables, X y Y, igual a la raíz cuadrada, ¿no? De X a la 2 más Y a la 2 menos 1, ¿no? Y la primera pregunta que nos hicimos sobre las funciones de dos variables es averiguar el dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de una función de dos variables? Mire que estamos haciendo un desarrollo análogo al que ustedes hicieron en cálculo diferencial. ¿Sí? Ustedes primero comenzaron con funciones de una variable, cuál era el dominio, luego hablaron de límites, luego definieron la derivada, máximos y mínimos. Eso mismo vamos a hacer aquí, pero con dos variables. ¿Sí? Entonces el dominio. Entonces el concepto es el mismo, solo que ahorita tenemos que lidiar con dos variables. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que el dominio pues son aquellos puntos, ¿sí? Y en este caso cuando digo puntos, aquí me refiero a este par ordenado, mire. El dominio de una función son puntos, son estos pares ordenados. ¿Y esos pares ordenados en qué mundo viven? Esos pares ordenados viven en el plano porque tienen dos coordenadas, ¿no? Tiene, perdón, se me salieron tres flechas aquí. Tenemos el eje Y y el eje X, ¿listo? Entonces, en este caso, mi dominio va a ser una región del plano, ¿sí? Que van a ser todos los XY en los que puedo hablar esta función sin que ocurran indeterminaciones, ¿no? Entonces, la primera diferencia con respecto a lo que estamos acostumbrados de una variable, ¿no? Porque antes ustedes el dominio les daba un intervalo, un subconjunto de la recta. Sí, la recta real. Ahorita tenemos ese el plano. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa dijimos aquel día? Bueno, que el dominio son aquellos X y Y, tal que lo que está dentro de la raíz, esto, mire, es mayor o igual que 0. ¿Listo? Esos son los X y que sirven. Y eso se puede escribir así. Ojo, estoy recapturando el mismo ejemplo de aquel día. El dominio de F es igual al conjunto. Y esto lo puedo escribir con esta notación. Solo símbolo, ¿no? Estas llaves es para referirme a un conjunto. Entonces el conjunto de los pares ordenados X, Y, así para ser estricto, que pertenecen al plano, ¿sí? O sea que pertenecen a R2. ¿Sí? Si ustedes antes la recta real la denotaban con la letra R, ¿se acuerdan? R, los reales. Ahorita como tenemos dos rectas, pues para formar el plano cartesiano, entonces lo denotamos como R2, ¿sí? R2, estamos en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces son los XY que están en el plano, tales que, entonces coloco estos dos puntos, porque voy a imponer una condición sobre ese par ordenado. ¿Sí? ¿La condición es cuál? La condición es que X cuadrado más Y cuadrado sea mayor o igual que 0, para que esa raíz cuadrada tenga sentido. Perdón, X cuadrado más Y cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Entonces hasta ahí pues no hay ningún problema, ¿no? Bien, Josué tiene una pregunta. Hola, sí señor, muy buenos días, profe. Buenos días. Profe, una pregunta, bueno, serían dos dudas. Primero, en el capítulo 13.1 del libro hay una sección, bueno, hay un punto que se llama contorno, que es mirar el relieve por así decirlo, de un mapa desde el punto de vista de arriba. Entonces, mi primera pregunta es, ¿su merced va a evaluar ese tema de relieve? Eso se llama, sí, eso se estudia dentro del concepto de curva de nivel. Sí, vamos a hacer algunas preguntitas de curva de nivel, exacto. Eso Listo, muy bien, de profe. hecho,
ahorita que usted lo menciona, esa es la idea de la clase de hoy. Estudiar curvas de nivel, cómo es que se grafica una función de dos variables. Solo que estoy terminando de desarrollar este ejemplo que quedó Claro, sí, señor. Y, sí, profe, y sí, mi siguiente duda es esto, pues yo busqué el solucionario del capítulo 13. En sí, el ejercicio 3 a 6, pues realmente en el solucionario solamente muestran dos ejemplos, que es el ejemplo 3 y el 6. Mi pregunta es, ahí dice que determinar si z es una función de x, y, pues resulta y pasa que ya despejé z, z queda al cuadrado, entonces pues realmente cuando se reemplazan los valores de x, y, pues al final hay que hacer una raíz a ambos lados de la igualdad y entonces en la parte derecha de la igualdad, cuando se saca raíz, pues quedaría la solución, quedaría más menos y el número que se halló. En este caso sería más menos 2. Pero en el libro dice que entonces la solución es que z, digo que xy no es una función de z, pero no explican por qué, profe. ¿Me podría explicar por qué? Es el ejercicio número eh, el 4, cuatro. profesor. Sí, señor. Ah, aquí, ese de aquí, ¿no? Sí, que z queda al cuadrado. Ok, bueno, entonces, bueno, hagamos un break entonces y expliquemos ese ejercicio. Entonces, Z sería, después de despejarlo, sería y a la 2. Y bueno, usted seguramente que le quedó algo así, ¿no? Z igual a y a la 2 menos, bueno, Z a la 2, ¿verdad? Menos 2xy sobre x, algo así le dio a usted. Sí, Sí, señor, sobre x. ok. Bueno, entonces, usted me dice que se tomó raíz cuadrada a los dos lados. Cuando usted hace eso, en realidad, lo que ocurre es que Z es más o menos esa raíz, ¿no? Y eso es lo que implica que no es función de x y y. ¿Por qué? Porque esa es la primera condición que uno, o sea, cuando ustedes estudiaron funciones, una función, ¿qué es lo que hace? Y digamos que yo tengo el conjunto de salida y el de llegada, ¿cierto? Dominio y rango. Entonces una función lo que hace es que a un puntico de aquí le asocia otro puntico acá. ¿Sí o no? Eso es lo que hace una función. Hay funciones que, por ejemplo, a un punto del dominio le asocia al mismo punto en el rango, pero sigue siendo función. Eso no hay problema. Sin embargo, cuando una función a un mismo punto le asocia dos valores, o sea, no, ahí dije mal. Cuando una correspondencia, digamos, a este punto lo envían en este, ¿cierto? Y al mismo tiempo lo está enviando a otro valor, ¿sí? Entonces, eso ya no es función porque no puede ocurrir que, no puede haber esa incertidumbre de que un punto lo envíen dos valores diferentes, ¿sí? Cuando usted evalúa una función f en un punto xy, eso le da un solo valor. No le puede dar 2 y menos 2 al mismo tiempo. Tiene que darle un solo número, ¿sí? Entonces aquí z tiene dos alternativas, con esta raíz positiva o negativa, ¿no? Entonces como si a un punto xy le estuviera asociando dos zetas. Y eso por definición ya no es función. ¿Sí? Una función tiene que tomar un punto y enviarlo a un número y ya. Solo un número, sin posibilidad de incertidumbre. ¿Sí me hago entender? ¿O sí responde la pregunta o no? Claro, sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, profe, porque pues yo ayer estaba échele cabeza y hice los otros ejercicios y pues en los demás, pues también en una parte, en un ejercicio también daba raíz, pero en los demás esto daba un solo resultado. Entonces yo no podía como esto decir que cómo era la solución o no entendía muy bien cómo se hallaba la solución. Pero pues muchas Sí, gracias, profe, realmente ya comprendí cómo era. Sí, señor, muchas sí. gracias. Ok, con gusto. Por ejemplo,
en la teoría de funciones de una sola variable pasa lo mismo. Usted grafica una función de una variable y la gráfica de la función de una variable es así. O no, si usted grafica una curva, digamos que la gráfica de la curva sea así. ¿Sí? Nos pillamos. Entonces, si la gráfica de una curva es así, usted le pueden preguntar, esa curva, mire la que dibujé aquí, ¿es la gráfica de una función? Usted puede responder que no. ¿Por qué? Hay un criterio que se llama el criterio de la recta horizontal. Entonces, si usted traza una recta horizontal, esa recta corta la curva en 2 puntos, aquí y aquí. ¿Qué significa eso? Que a este X de aquí, usted le está asociando 2 puntos. ¿Sí? Al X le está asociando este punto y este. O sea, a un X le asocia un Y1 y le asocia un Y2, Y1 y Y2 diferentes. Eso no puede ser función. ¿Listo? Por definición. Pero bueno, luego retomamos ese concepto. Bien. Ahorita continuemos con el desarrollo de este ejemplo. Permítame yo silencio aquí. Bien, ya silencié a todos. ¿Listo? Entonces, continuamos con este ejemplo del dominio de la función. Pero está bien, me parece muy bien que ustedes tomen esa actitud de adelantarse y de leer el libro guía. ¿Listo? Entonces, recordemos aquí el dominio. Entonces, yo está diciendo que en este caso es un subconjunto del plano y son todos los puntos que satisfacen esta condición de aquí. Estoy repitiendo el ejemplo de la última clase. ¿Sí? Sin embargo, esta simbología no dice mucho. Si a nosotros nos interesa, especialmente cuando se trata de hallar un dominio, ¿cuál es la gráfica del dominio? ¿Cuáles son los puntos? Que me diga, mire, el dominio es esta bolita, todos los que están aquí. ¿Sí? Eso nos interesa más. Entonces, esta simbología no dice nada todavía, no dice nada sobre la gráfica. Bien. Entonces, ¿cómo uno grafica el dominio? En eso sí quiero hacer reforzar ese procedimiento. Graficar dominio, pues. Y hoy les voy a mostrar unas gráficas en GeoGebra para que ustedes también aprendan a hacerlo. Graficar un dominio. ¿Sí? Entonces uno parte de la condición sobre X y Y. ¿Sí? Que en este caso, pues miren la condición aquí. Ya sabemos que eso es una región del plano. Esas regiones tienen una frontera. ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es determinar esa frontera. ¿Sí? Entonces aparece este concepto, frontera o borde, ¿no? Frontera. ¿Listo? ¿Y cómo sé cuál es la frontera del dominio? Parto de la condición sobre X y Y, ¿sí? Solamente que aquí, fíjense ustedes, hay un mayor o igual. Entonces, si yo cambio ese mayor o igual por un igual, encuentro la frontera. ¿Sí? Eso lo puedo hacer siempre y funciona bien. Entonces, miren, hago ese cambio y coloco cuáles son los puntos X, Y, tal que X cuadrado más Y cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Y eso me va a dar la frontera. ¿Sí? Y ahorita, después de que hago eso, tengo que recurrir a conocimientos previos. De pronto que ustedes hayan estudiado un cursos de cálculo anteriores o de precálculo, ¿sí? Porque si yo organizo esa ecuación, eso es igual a, lo puedo escribir así, como X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿sí? Y esta ecuacióncita aquí corresponde, ¿sí? Todos los puntos X, Y que satisfacen esa ecuación están en una circunferencia de radio 1, ¿sí? Eso tendríamos que saberlo. Bien. De hecho, podemos colocarlo como un resultado anterior, digamos, en la teoría.
Entonces, ¿qué circunferencia es? Circunferencia, bueno, centra en el origen, es importante, de radio 1. Listo. Aquí está 1. Aquí está el -1. Y son todos estos punticos que están en color rojo. ¿Sí? Esa es la frontera del dominio de la función. Pero aún no hemos terminado. ¿Listo? Porque hay dos regiones en el plano que tienen la misma frontera. ¿Sí? Está esta región color verde, lo que está por fuera, digamos, del círculo, tiene esa frontera roja. ¿Sí? O lo que está dentro del círculo también tiene la frontera roja. ¿Sí? Entonces tenemos ahorita que decidir cuáles son los puntos que nos sirven. ¿Sí? Los puntos de la región verde o los de la región color rosa, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Entonces, recordemos cómo es la función. La función que estamos tratando desde el inicio es x a la 2 más y a la 2 menos 1. Yo quiero que esto sea mayor o igual que 0. Entonces, yo puedo hacer lo que se denomina un experimento con un punto que esté en esta región, por ejemplo. Escojamos este puntico del origen, 0, 0. ¿Sí? Si x es 0 y y es 0, lo puedo evaluar aquí en esta raíz cuadrada sin problema o ocurren determinaciones. Ustedes notan, me daría 0 a la 2 más 0 a la 2 menos 1. O sea, me quedaría raíz de menos 1, que es una determinación. Entonces, ¿qué concluyo? Indeterminado, profe. Indeterminado, exacto. Entonces digo, este punto aquí, el origen, no sirve y está dentro del círculo, ¿no? Entonces, ningún punto dentro del círculo va a servir, de hecho. Sí, cuando usted, esto es lo interesante, usted nomás basta que pruebe con un punto en una de las dos regiones. Como no sirve en el origen, no sirve ningún punto interior. ¿Listo? Entonces el dominio tendrá que ser lo que está por fuera del círculo. Bien. Lo que está por fuera. O sea, la región en color verde. Entonces basta que usted tome cualquier punto por aquí. Por ejemplo, este es el punto 0,1. Por acá está el punto, bloqueemos por aquí el 2. Vemos que este puntico aquí es de coordenadas 2 en X, 0 en Y porque está sobre el eje X. ¿Ese punto sirve en la función? ¿Se lo evalúo? Sí, porque X vale 2, 2 al cuadrado es 4, más 0 al cuadrado menos 1, eso da 3. Raíz de 3 es chiste. Conclusión. Los puntos que sirven son los que están por fuera del círculo. Entonces voy a señalar esto. O sea, lo que estoy señalando aquí con color verde. ¿Listo? Ese es el dominio de la función. O si quieren puedo usar esta cosa para resaltarlo. ¿Sí? Todo esto. Ahorita viene una pregunta interesante. ¿Será que los puntos de la frontera se incluyen o no se incluyen? ¿Qué dicen ustedes? O sea, los puntos que están sobre el círculo de radio 1, lo que está ahí en color rojo, ¿se incluye o no? Hay Sí, veces que se profe, incluye. ¿Por qué? que nos dice mayor e igual, entonces en este caso sí lo está incluyendo. Correcto. Porque la condición inicial del dominio es que esto que está aquí dentro tiene que ser mayor o igual que 0, mayor o igual. Ya sabemos que aquí en el círculo se cumple la igualdad, entonces esos también van. Entonces, ese sería el dominio. ¿Listo? Y bueno, ahí terminamos el ejemplo de aquel día. Ahora, voy a hablar ahorita sobre la gráfica de una función. Y luego de que hable sobre la gráfica de una función de dos variables, puedo hacer otro ejemplo de dominio y de una vez muestro gráficas y todo. Pero para no hacer otro ejemplo de dominio y no recargarlos tanto porque recargarlos tanto con estas cuenticas, hablemos sobre la gráfica y usemos GeoGebra para graficar. Entonces, gráfica de una función de dos variables. ¿Sí? Este concepto es importante. Pero ahorita lo de gráfica no requiere hacer cuentas casi. Gráfica, permítame, yo lo escribo mejor con un texto. ¿Sí? Una función ¿sí?
¿Cómo grafico una función de dos variables? Recordemos, voy a colocar aquí nuevamente, recordemos los cursos anteriores. ¿Sí? ¿Ustedes cómo grafican una recta? Una función de la forma y igual a 3x más 1. Todo el mundo aquí seguramente sabe graficar una recta, ¿cierto? Nosotros sabemos que una recta, si yo tengo dos puntos por donde pasa la recta, los uno y ya. ¿No? Y ¿qué usábamos para graficar una recta? Pues el plano. ¿Por qué? Porque aquí en el eje X yo escogía, por ejemplo, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Si X vale 0, Y vale 1, la recta pasa por este punto. Si X vale 0, Y vale 1. ¿No? Y si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Y vale 4. Si X vale 1, bueno, tendría que agrandar esto aquí. Y así graficábamos una recta fácilmente y solamente con conocer dos puntos. Entonces ese es el 4 y por aquí. Y ahí tenemos nuestra buena recta, ¿no? Uno, los dos puntos y esa es la gráfica. Bien. Cuando lo hacíamos a mano. ¿Listo? Y así en general, si ustedes tienen una función y igual a f de x, que no necesariamente lineal, puede ser una parábola, ¿sí? O algo cúbico, se hace más o menos lo mismo. Ustedes hacían como una especie de una tablita y tabulaban, ¿no? Para ciertos valores de x, aquí, cuánto vale f de x y unían esos puntos con una curva aproximadamente. O cuando ustedes se habían adelantado un poquito más en el curso de cálculo diferencial, ustedes podrían hallar dónde la función crece, dónde la función decrece, los máximos y los mínimos, y eso les ayuda a graficar las funciones de una variable, ¿no? El hecho es que todas esas funciones eran curvas, ¿sí? En este caso yo dije una recta, otras eran así, como parábolas, o si tenía muchos máximos o mínimos, eran así, ¿listo? Si no teníamos calculadora ni graficadoras, tendríamos que encontrar estos puntos de referencia, con cavidades, etcétera, para graficar la función aproximadamente, ¿no? Bueno, y usábamos el plano, miren, de dos dimensiones, XY, el plano XY, para graficar una función de una variable, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a pasar para graficar funciones de dos variables? Pues tenemos que usar un plano con tres ejes, ¿sí? Y ya la gráfica no va a ser una curva, sino una superficie, ¿sí? Entonces, ojo, ya tenemos superficies, ¿sí? ¿Cómo se genera esa superficie? Ojo, yo no espero que ustedes aprendan a graficar aquí a mano. Eso no es fácil hacerlo, ¿no? Pero que entendamos cómo se genera la gráfica es lo que quiero en este momento. Y luego vamos a usar GeoGebra para graficar y ya, ¿sí? Entonces, consideremos una función de dos variables f que depende de x, y. Todo esto es teórico nomás, ¿sí? Entonces, miren, ya sabemos que el dominio de esta función es un subconjunto del plano, entonces yo puedo dibujar el plano así. Plano cartesiano, eje X, eje Y. Lo hago así porque voy a colocar otro eje. Eje X, eje Y. Y hacia arriba, una altura, un eje Z. Listo. Eje Z. Bien. Entonces ya tenemos, son tres ejes coordenados, ¿sí? Por acá se sigue extendiendo el eje X con los valores de X negativos. Por aquí el eje Y con los valores de Y negativos. Y por aquí el eje Z con los valores de Z negativos. Bien. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Incorporé simplemente un nuevo eje, el Z. Esto me parece como a la esquina de su cuarto, ¿no? Cuando ustedes miran la esquina de su cuarto, ven los tres ejes, ¿cierto? Tres dimensiones. Ahora, como acabamos de estudiar hace un momento, el dominio de una función es un subconjunto del plano,
¿sí? O sea que es una región que está así en el plano, en el piso, ¿sí? Digamos. A eso es lo que le llamamos dominio de la función f, ¿sí? En este caso, el dominio es como una circunferencia, ¿cierto? Y el dominio son todos los puntos que están en el interior de la circunferencia. Estoy hablando todo esto en términos generales. Entonces, ya tenemos certeza de que si yo escojo cualquier puntico que esté aquí, que tiene una coordenada XY, ahí puedo evaluar la función, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes evalúan la función en un XY del dominio, ¿cierto? Y eso les da un valor, un número real. Permítanme un segundo, yo busco aquí qué función tengo. Enseguida voy a mostrarles la graficadora, un dibujo aquí en GeoGebra. Pero permítanme un segundo. Yo veo qué fue lo que grafiqué aquí. Sí. Bueno, coloquemos cualquier función allí. Para darle un poquito más de estructura a esto, supongamos que queremos graficar la función f(x)y igual a raíz de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Si ustedes hacen las cuentas que hicimos en el ejemplo anterior, podrán verificar que el dominio de esta función es un círculo de radio 1, así como el que dibujé aquí. ¿Listo? Entonces usted toma un puntico que está aquí. Por ejemplo, escojamos para efectos prácticos el punto del origen, este mejor. ¿Sí? Ese puntico que está en el origen, que sería el punto 0, 0. 0, 0. Y evaluémoslo en la función. Tomemos ese puntico 0, 0 y lo evaluamos en la función. ¿Cuánto me da la función evaluada en 0, 0? Si x vale 0 y y vale 0 y lo evalúo allí, me quedaría raíz de 1, ¿sí? Que es igual a 1. Entonces, ojo, cuando evalúe la función en 0, 0 me dio un número que es 1, ¿sí? ¿Qué hago yo con ese número 1? Pues quiere decir que a este punto el origen lo estoy enviando, lo voy a subir una altura 1 y lo pongo acá, ¿sí? Si yo continúo haciendo lo mismo con otros puntos, los voy subiendo a una cierta altura, ¿sí? Este puntico lo evalúa en la función, me da un valor, un número, y yo lo levanto una cierta altura, la que me dé el valor de la función, ¿sí? Si yo hago eso con todos los puntos, eso de tanto hacerlo con todos los puntos me genera una superficie, ¿sí? Y así es como funciona la gráfica de una función de dos variables, ¿listo? Ahora, hacer esto, como ustedes ya se dieron cuenta, graficar una función de dos variables así es imposible, porque para usted saber cómo es la forma de la superficie, tendría que evaluar la función en miles de puntos, ¿sí? O sea que usted tendría que tabular miles de puntos y eso le tomaría toda una vida, pues, para usted saber si la curva, la superficie va bajando o va subiendo, ¿no? Y eso es lo que no vamos a hacer nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros de ahora en adelante? Sencillo, miren, vamos aquí, voy a mostrarles, voy a cerrar aquí. Aquí ya están viendo, voy a cerrar GeoGebra y voy a volver a abrir. Entonces, ustedes lo que van a hacer es colocar aquí en el buscador, no tienen que descargar aplicaciones ni nada. GeoGebra, todo es online. GeoGebra, a ver. GeoGebra 3D online. Buscan eso. Listo. GeoGebra 3D online. Y aquí, la primera que aparezca, le dan clic. Listo. Sí. Y esperemos que cargue. Bien. Entonces aquí les va a aparecer el sistema de 3 coordenadas. Miren, mírenlo aquí. ¿Sí?
Podemos moverlo así. Digamos que este eje rojo es el eje X, este verde es el eje Y, y el azul que va apuntando hacia arriba es el eje Z. Bien, los ejes que yo dibujé hace un momento. ¿Sí? Si nosotros miramos de arriba hacia abajo, así, ¿qué vemos? Vemos el plano cartesiano de siempre. ¿Sí? Y este puntico azul es la punta de la flecha del eje Z, que no se alcanza a ver porque estamos mirando de arriba hacia abajo, ¿no? Y ahí ya se ve. ¿Listo? Y aquí nosotros colocamos la función que queremos graficar. Por ejemplo, si quiero graficar aquella que estaba mostrando en la pizarra, que es raíz, entonces aquí busco raíz. Ah, bueno, ¿de dónde salió ese tablerito? Mírenlo acá en la esquina inferior izquierda, aquí. Ustedes buscan el tablerito allí. Y aquí les aparece, pues, por ejemplo, 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Ah, no, pero si no es en potencia, ¿no? Entonces le damos allí y cerramos el tablerito otra vez para poder ver bien. ¿Listo? Y démosle Enter. ¿Sí? Mire lo que apareció. La superficie ya, la gráfica. ¿Sí? Entonces la graficadora ya hizo todo ese proceso. Ella tabuló los puntos que están en el dominio de la función, que en este caso son... El dominio de la función, ¿cuál es? Si miro de arriba hacia abajo, es un círculo de radio 1, lo que les había comentado hace un momento, el interior. ¿Sí? Si ya grafico la función, evalúo la función en cada uno de esos puntos, voy generando la superficie, miren. ¿Sí la ven ustedes? Que es como la parte superior de una esfera. ¿Sí? Entonces, así es que funciona la gráfica de una función. Así es que se genera. ¿Sí? Evaluar puntos del dominio en la función. ¿Sí? En cada punto usted sube una cierta altura, lo que vale la función ahí en ese punto, hasta que genero una superficie. ¿Listo? No hay que saber más de eso. Solamente que así se genera. Bien. Por ejemplo, nosotros hace un momento habíamos estudiado la función, lo tengo aquí, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿se acuerdan? Menos 1. El ejemplo con que empezamos hoy. Que hallamos el dominio, hicimos todas las cuentas. Grafiquemos esa función. Mire su gráfica como es. ¿Sí? Es como un embudo que se abre de manera infinita, solo que aquí no alcanzamos a ver, pero él se sigue abriendo. ¿Listo? ¿Se acuerda que nos había dado que el dominio de esta función es la parte exterior de un círculo de radio 1 en el plano? ¿Sí? Hicimos todas las cuentas. ¿Qué tiene que ver ese dominio qué tiene que ver ese dominio con la gráfica de la función? Pues fíjense, si yo miro de arriba hacia abajo, ¿sí? Si ignoro el eje Z, que es este eje azul, volteando así, ¿sí? ¿Qué se ve? Eso que se ve ahí es la proyección de la superficie en el plano, ¿sí? O en otro lenguaje, pues, ¿qué es eso? Ah, no, mejor lo cambiemos. Cuando yo digo que la proyección de la superficie en el plano, es como si colocáramos el sol aquí, ¿sí? Y la superficie proyectara una sombra en el plano. Si yo coloco el sol aquí, la sombra es lo que está en azul. Lo que se ilumina es lo que está en el interior del círculo, ¿sí? Esa sombra que estamos viendo es el dominio de la función de dos variables que graficamos acá, ¿sí? Que es el exterior de un círculo de radio 1, que ya lo habíamos identificado, ¿sí? O sea que sin saber hacer cuentas de dominio, solo con este dato que yo estoy dando a continuación, yo puedo darme cuenta más o menos cómo es el dominio de una función, ¿sí? Que yo la grafico y proyecto la superficie en el plano, es decir, hago este movimiento y aquí me doy cuenta cuál es el dominio, lo que está coloreado, ¿sí? Entonces así se relacionan esos dos conceptos.
¿Pregunta hasta aquí? ¿Sí queda claro eso o estamos divagando? Profe, venga, pues ese embudo que está ahí, eso prácticamente es un sólido de revolución, ¿verdad? Podríamos verlo como un sólido de revolución, sí. Y nosotros vamos a, ¿cómo es que se llama? Como estudiar más un sólido de revolución o solo lo No, vemos así como un sólido. no, ya no vamos a ver sólidos de revolución, pero vamos a ver la función de dos variables y ya. Ya. Esa es la gráfica de una función de dos variables. Pero también lo puedo ver como si fuese un sólido de revolución, sí. Ah, listo, Pero, profe. pero no, el enfoque es verlo como función de dos variables. ¿Listo? Por ejemplo, entonces la gráfica de una función, para continuar, y el dominio son conceptos que están ligados. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si usted conoce la gráfica de la superficie, usted hace este procedimiento y ya está viendo el dominio. ¿Sí? La proyección de la superficie en el plano, ya está viendo el dominio. ¿Bien? Si quiere, hagamos otro ejemplo. Voy a colocar aquí otra función. Fíjense ustedes. Busquemos el tablerito que está aquí. Coloquemos raíz de x menos y. Esta es una función de dos variables. ¿Listo? Ahí está la gráfica. Miremosla. Es una superficie que llega hasta, se intersecta con el plano XY como en una recta, ¿no? Miren la recta que me da. Si miro de arriba hacia abajo, estoy viendo el eje X y el eje Y. Miren la recta. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que el dominio de la función es lo que está sombreado de la recta hacia el lado derecho, ¿no? Porque es la proyección de la superficie en el plano XY. Miren la superficie así. Si proyecto, me sombrea el dominio. ¿Listo? Ese es otro ejemplo. Bien, pregunta hasta aquí. Ahora, ¿cómo encontraría yo ese dominio? Haciendo cuentas. Hagámoslo en estos minuticos. Entonces, yo tengo la función de dos variables, raíz cuadrada de x menos y. Supongan que me dicen, calcule el dominio. Entonces, ¿qué digo yo? El dominio, voy a hacerlo rápido. El dominio son los x, y, tal que x menos y tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Para que esta raíz tenga sentido. Ya sabemos que esto define una región en el plano que tiene un borde. ¿Cómo encuentro el borde? Transformando esa desigualdad en un igual. Entonces, borde. Entonces, x menos y igual a 0. ¿Sí? Esto se puede escribir así, x igual a y. O, porque es lo mismo, y igual a x. Y este y igual a x es la ecuación canónica de una recta. ¿Sí? Que la puedo graficar aquí en el plano XY. ¿Sí? Y esa es la recta que estamos viendo en GeoGebra de la proyección de la superficie en el plano. ¿Sí? La recta y igual a x. Esta recta que estamos viendo ahí en GeoGebra. ¿Sí? ¿Qué puntos sirven? Es fácil verificar que si usted escoge un punto por aquí, por ejemplo, este punto que tiene coordenadas 1 en x, 0 en y, pues pasa que x es mayor que y. Entonces esta raíz va a tener sentido en ese punto. O sea que el dominio van a ser todos estos puntos de acá. ¿Sí? Como ya lo estaba diciendo GeoGebra. Que ya hemos visto la proyección de la superficie en el plano. ¿Sí? Miren, GeoGebra nos está diciendo que era ese lado.